como familia en la fe hemos dispuesto para aprender un poquito sobre lo que realmente es el agradecimiento, cuáles son aquellas cosas que nos detienen. Y ya hemos hablado, obviamente, del agradecimiento desde el punto de vista espiritual, hablamos un poquito de la queja, hablamos también sobre el agradecimiento por el trabajo y la relación que tenemos con nuestras responsabilidades en el día a día. Pudimos hablar también sobre el agradecimiento por nuestra familia, ya sea nuestra familia de sangre y también un agradecimiento por nuestra familia en la fe. Y en el día de hoy quisiera que pudiéramos pensar en el agradecimiento que debe nacer de nuestros corazones por el solo hecho de saber quién soy yo en Cristo, es decir, el agradecimiento por mi identidad en Cristo Jesús. Y para eso me gustaría que leyéramos primero Primera de Tesalonicenses 5:18, que realmente es como aquel pasaje que es el ancla de todo lo que hemos hablado desde la primera semanita que empezamos esta serie del agradecimiento. Y dice la palabra de Dios: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice ahí, dar gracias ¿en qué? En absolutamente todas las cosas. Y hoy quisiera que habláramos entonces de cómo puedo yo dar gracias de saber quién soy yo en Cristo, es decir, de mi identidad, y cómo me lleva eso a mí a agradecerle y exaltarle por medio de mi alabanza y mi adoración al Señor. Y dice la palabra del Señor en Salmos 100, vamos a leer los 5 versículos y dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y podríamos decir que este salmo podría ser la unidad de todo lo que hemos venido hablando desde la primera semana también, porque lo muestra de manera práctica. Que nos presentemos como con alegría. El agradecimiento genera alegría en el corazón. Dice, habitantes de toda la tierra, no solamente unos poquitos, sino el Señor espera que todos puedan gozar de un corazón agradecido. Y dice aquí, servir a Jehová con alegría, es decir, conectándolo con lo que hablamos de nuestras responsabilidades en el mundo, con nuestro trabajo. Mi manera de mostrar ese agradecimiento, ¿cómo es? Por medio del servicio, ya sea en mi labor cotidiana o ya sea poder servir al Señor en este lugar, como Él nos pueda poner en diferentes áreas. Dice Él, ante todo, venir a su presencia con regocijo, no con queja, como hablábamos hace un tiempo, sino que podamos presentarnos a Él, ¿qué? Con gran gozo en nuestro corazón. Y hoy entonces nos vamos a centrar en el versículo 3 que dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pues somos ovejas de su prado, somos pueblo suyo. Entren por las puertas con acción de gracias. Y me gustaría que aprovecháramos incluso también, ya ahorita en unos días llega ese día que a muchos les gusta comer tanto, ¿verdad? Pero es una época que realmente, si la conectamos con lo que hemos venido compartiendo, le da aún mucho más peso a lo que puede ser un corazón con acción de gracias. Estaba leyendo datos y curiosamente, solamente en Estados Unidos, Canadá y las Filipinas son los únicos países que celebran acción de gracias, imagínese usted. Nuestras culturas hispanas han como tratado, ¿no? ¿Verdad? De abrazar esta fecha, ya pues se ve un poquito más de disposición aún en nuestros países de apartar un tiempo de una cena o lo que sea, pero es importante que entendamos la razón por la cual damos gracias. Y no quisiera centrarme tanto en la historia, ¿verdad? En las tradiciones, quisiera que viéramos desde el punto bíblico por qué tú y yo también como cristianos estamos llamados a vivir en acción de gracias. Estamos en un mundo ahorita consumista, estamos en una sociedad que espera dar gracias el jueves y ya el viernes están listos para salir corriendo a gastarse todo el dinero y se les olvida que era un momento como especial. Pero desde el punto de vista bíblico necesitamos reflexionar cómo se debe ver mi acción de gracias ante el Señor.
Y la Biblia nos muestra a nosotros, mi querida familia, una y otra vez cómo hombres y mujeres de la Biblia han vivido bajo esa realidad. Y la Biblia usa un término, bueno, desde el punto de vista teológico, se le ha otorgado un término a la manera como el ser humano le da gracias a Dios de manera especial. Y ese término se llama doxología. Yo no sé si tú lo has visto. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas paulinas y uno se acerca prácticamente al final de cada carta paulina y se le ha puesto un título y dice doxología. Y son más o menos 3 o 4 versículos. Y uno a veces dice, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, la doxología, mi querida familia, es una palabra griega que tiene dos raíces, doxa, que significa gloria, y logos, que significa palabras, es decir, palabras de gloria. ¿Para quién? Palabras de gloria para Dios. Eso era lo que Pablo hacía una y otra vez cuando él le compartía sus cartas a la gente de Efesio, a los romanos, a los corintios. Pero mire cómo Pablo empieza con palabras de gloria, es decir, mostrando un corazón que está cargado ¿de qué? De agradecimiento. Y dice Efesios capítulo 1 versículo 3, una doxología inicial, dice: bienaventurado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. Romanos 11:36 dice: de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Cuando hablamos de acción de gracias, muchas veces pensamos que si yo no digo la palabra gracias, entonces no estoy siendo ¿qué? Agradecido. Y podemos leer esos pasajes, incluso podemos leer más. Romanos 16:27 dice: al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Yo les hago la pregunta, de todos estos pasajes que leímos, ¿en alguno de ellos se vio que Pablo dijo gracias específicamente? No usó la palabra gracias. Él usó lo que se llama hoy día doxología, es decir, un agradecimiento muy profundo, no solamente por lo que ha recibido de él, sino porque ¿qué? Porque ha disfrutado y ha podido llegar a entender las riquezas de su gloria. Y son palabras cada vez más profundas, son palabras que hablan más y más de la grandeza y el poder y el señorío de Dios, de su carácter. Y es un término entonces que nos lleva a entender que cuando tú y yo le damos las gracias a Dios, ya sea por nuestro trabajo, por cómo desarrollamos nuestras responsabilidades, por nuestras familias, no es solamente gracias Dios por mi familia, gracias Dios por mi trabajo, gracias Dios porque con mis responsabilidades y mis acciones muestro que estoy agradecido, sino que también debe llegar un momento en que de nuestras bocas fluya un agradecimiento que no se quede corto con decir solamente gracias Dios. O sea, es increíble cómo los últimos versículos de todas estas cartas paulinas tienen palabras profundas. O sea, yo sé que a veces, bueno, en nuestra humanidad, en nuestro corazón débil, muchas veces nos quedamos con un simple gracias Dios y está bien, no estoy diciendo que eso esté mal, o sea, pero podemos ir cada vez más, porque cuando nuestro corazón rebosa de un agradecimiento verdadero, ya encontramos frases más profundas, encontramos palabras y oraciones completas para engrandecer, por decirlo así, ese término de gracias. Queremos hacerlo ya más amplio y queremos entregárselo al Señor como aquel tesoro preciado, decirle: mira Señor, no solamente quiero decirte gracias, mis palabras se quedan cortas para poder expresar lo que hay aquí en mi corazón. Y empezamos a tratar de llenarnos entonces con la palabra de Dios. Toda la doxología de Pablo, todo lo que él hablaba, realmente era inspiración bíblica. Era un hombre que meditaba de día y de noche las escrituras, era lo que él enseñaba a las personas y era lo que filtraba, por decirlo así, las frases que él quería presentarle a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. O sea, no era eso lo que el Antiguo Testamento hablaba una y otra vez, de un solo pueblo agradecer y postrarse ante Dios. Dice Pablo nuevamente: al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿No era eso lo que Job llegó a entender de la gran sabiduría de Dios?
Cuando Dios le dijo, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todas estas cosas? Y después Job entiende y dice, realmente tú eres el único sabio y en ti está mi salvación para siempre. De Él y para Él son todas las cosas. O sea, todo esto nos habla realmente de que Pablo, claro, tenía ganas de decir gracias Dios, pero la misma Biblia lo llevaba a él a empezar a llenar más y más y más y más y decir, no quiero quedarme solamente con gracias Dios, quiero expresar más profundamente y engrandecer lo que quiero decirle al Señor que está en mi corazón. Gracias porque tú eres justo, gracias porque tú eres perfecto, gracias porque eres fiel y en todo momento, incluso en cualquier situación que esté pasando, puedo ver tu majestad y tu maravilla. Es lo que me lleva a apreciar cada vez más tu grandeza. Y por eso cuando tú y yo leemos las cartas de Pablo, vemos que realmente todas terminan de una manera muy, pero muy especial. Y esa doxología, mi querida familia, no fue solamente porque es que él ya era más estudiado o los eruditos y estudiantes del Nuevo Testamento de nuestro tiempo, entonces le pusieron un nombre complicado que se llama doxología y entonces eso solamente se ve ahí. No, eso también lo vemos en el Antiguo Testamento y su raíz, ¿dónde está? En la acción de gracias. Por eso el Salmo 100 es también una doxología, es decir, el Salmo 100 son palabras de gloria que brotan del salmista por varias razones. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, es decir, canten alegres y sirvan al Señor con alegría. Vengan a Él con cánticos de júbilo, saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. No, es decir, presentarse y llegar a la iglesia con un corazón achantado y caritriste. No, dice, vengan a mi presencia con alabanza y con acción de gracias. Dice, dadle gracias y bendecid su nombre. Y ahí empezamos a ver dónde es que realmente se encuentra ese corazón agradecido, porque dice, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Es decir, nos está hablando de la eternidad del Señor, de generación tras generación. Nos está hablando de ¿qué? De una continuidad. O sea, debe haber entonces continuidad, consistencia en nuestro agradecimiento al Señor. Es decir, cada vez que yo me presente, ¿cómo debo venir? En acción de gracias y con alabanza, no un día más o menos, otro día no mucho, no siempre, en lo bueno y en lo malo, como decía aquella canción, aún en medio de la necesidad, aún en medio de las dificultades, en la cosecha o cuando no haya cosecha, así se lo haya comido todo el gusano, Señor, yo me presento ante ti con acción de gracias por generaciones, dice ahí. Y es curioso cómo esto confronta nuestras vidas, porque como hablamos hace unas semanas, tú y yo como seres humanos tenemos un corazón que tiende a irse por el lado de la queja cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. Nuestro corazón tiende a irse en lado de la queja cuando en nuestro trabajo las cosas varían, cuando en nuestra familia las cosas no van como esperamos, cuando en nuestra iglesia se presentan situaciones que tal vez confrontan nuestra vida espiritual. Y hay un corazón que siempre está como tratando de buscar una manera de quejarse. Pero ante todo hay una palabra de Dios que debe impulsar nuestros corazones ¿a qué? A agradecerle por siempre y por todo, de manera constante y de manera continua. Es decir, una y otra vez mantenernos a siempre lo mismo, no como las olas del mar que van y vienen, como dice por allá en Santiago, si van y vienen, no, yo Señor siempre vengo de la misma manera con el mismo corazón. Pero es curioso cómo el agradecimiento, mi querida familia, no se ve solamente dentro de círculos cristianos, incluso hay mucha gente que no conoce de Dios, hay gente que no conoce la Biblia, aún no conoce a Cristo, y uno puede ver algunas raíces de agradecimiento. Y por eso hoy quisiera que habláramos un poquito de nuestra identidad y podríamos decirlo, la intención que tú y yo tenemos de ser agradecidos de manera específica. Estaba leyendo la historia de una persona hace unos días
que decía que tenía una amiga que no era cristiana, dice que era una persona que era atea y que no creía en Dios ni nada. Y le decía que una de las mañanas de otoño es que había salido esta señora y preciso había un amanecer maravilloso. Las hojitas estaban de ese color naranja que todo el mundo quiere tomarle fotos, pero como estaba pegándole el sol, brillaban de una manera especial. Había como una cascadita de agua que el sol preciso le estaba pegando y parecía que el agua fuera como lava o fuego. Y como que había un brillo especial en todas estas cosas. Y dice que cuando ella vio que todo parecía como tener un tono como dorado, vio todo tan maravilloso, decía, yo veía incluso el rocío como medio evaporarse y le daba un tonito especial. Y lo único que podía decir era, gracias. Una persona que no conocía a Dios, una persona que no conocía a Cristo y ni leía la Biblia. Y llega la amiga cuando le cuenta la historia y le dice, bueno, pero ¿a quién le estás dando gracias? Ah, no, yo no sé, pues gracias. Y ella se quedó pensando, ¿no? ¿Cómo así que gracias, pero a qué? O sea, ¿dónde está la intención y el por qué? Solo por ver la creación. O sea, incluso muestra un corazón un poco duro hacia la realidad, que eso debería mostrar de que hay un creador de todas las cosas, como dice Romanos. Estaba dando testimonio de que había alguien a quien darle las gracias, pero ella dice, no, gracias, pero yo no sé a quién. Digo, pues estoy agradecida porque me parece eso bonito. Y nos podemos hacer la misma pregunta nosotros también. ¿A quién le estamos dando gracias por las cosas que tú y yo experimentamos en nuestro día a día? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, es increíble cómo es normal para muchos seres humanos en el día de hoy ser agradecidos, ya sea por cultura, por decencia o por lo que sea. Por lo menos en este país, esta es la semana en la que muchas personas, ay, yo no sabía que usted era tan agradecido y parecen ser más buena gentes y todo, pero ya después, ¿qué pasó con ellos? Ya no se comportan de la misma manera. Dentro de círculos hispanos podemos decir que somos personas muy agradecidas porque ha sido como un valor que se ha venido formando desde el hogar, ¿sí o no? Creo que desde chiquitos nos decían, de las gracias. No, ya le dio las gracias, no, devuélvase, vaya, dígale que gracias por tal cosita. ¿Sí? Ya sea por decencia, por respeto o por un agradecimiento genuino, pero así es como hemos crecido. Pero aún más que eso, necesitamos entender que tú y yo estamos llamados a ser agradecidos, no porque nos mandan, no nos dicen, sino porque estamos llamados a ser agradecidos de manera intencional. Así como hemos visto en las últimas semanas, quiero ser intencional con mi agradecimiento por las bondades del Señor en mi trabajo. Quiero ser intencional con mi agradecimiento a Dios por lo que está haciendo o ha hecho en mi familia. Quiero ser intencional con mi agradecimiento a Dios por lo que está haciendo en mí, por la identidad que me ha dado en Cristo Jesús. Y debemos entonces ser agradecidos en absolutamente todo. Necesitamos ser intencionales en decirle gracias a Dios, aun cuando las cosas que estemos pasando sean un poco duras, un poco tristes, aun cuando las cosas que estemos viviendo generen cierto tipo de frustración en nuestro corazón. Estamos llamados a ser intencionales en nuestro agradecimiento. ¿Por qué debemos agradecerle? Bueno, dice porque somos suyos, somos ovejas de su prado. Y cuando yo entiendo que mi identidad está en Cristo y le pertenezco a Dios, cuando entiendo de que Él es mi pastor y nada me faltará, cuando empiezo a entender que como soy suyo y Él es dueño de todas las cosas, entonces Él está en control, puedo entonces llegar a ser agradecido porque entiendo que cada día me sigue formando cada vez más. Puedo entender que todas las situaciones que estoy viviendo, ya sean buenas o malas, están dentro de la soberanía y el control de Dios, que me ayudan a ser agradecido porque entiendo que aún en medio de estas situaciones, ¿qué está haciendo Él? Él está formando tal vez tu temperamento, tal vez esté formando tu carácter, tal vez esté formando tu paciencia, esté formando tu amor, tal vez esté formando en sabiduría. Y cuando un corazón en acción de gracias enfrenta todas estas situaciones, puede ver el desarrollo y el crecimiento de su vida en aquellos momentos. ¿Cuántas situaciones difíciles has enfrentado este año?
cuántas situaciones frustrantes estás viviendo en el día de hoy. Y tendemos a caer en queja, en preocupación algunas veces. Pero Dios nos dice, sean agradecidos en todo, aún en esa situación. Porque de aquí a mañana, esa sabiduría que estás obteniendo por la situación que estás viviendo hoy, tal vez te ayude a pasarla más fácil la próxima vez o incluso ayudar a otra persona que pueda enfrentar lo mismo. O sea, sabiduría, amor, paciencia, carácter, temperamento, o sea, hay infinidad de áreas que Dios puede estar formando en tu corazón y en lugar de recibirlas con acción de gracias tendemos a poner la queja ahí. Pero cuando yo entiendo que yo le pertenezco a Dios, que en Cristo está mi identidad, todo esto que acabamos de hablar ya no se vuelve una queja, sino un motivo de agradecimiento. Eh, ¿Cuántas veces le agradecemos a Dios incluso porque nos sigue ayudando en aquellas áreas débiles de nuestras vidas que nos llevan a caer en tentación? A veces nos quejamos y decimos, Señor, pero es que otra vez este pecado, pero es que otra vez esta situación que me jala y me hace caer. En lugar de decir, Señor, gracias porque sé que tú estás ahí conmigo y me estás fortaleciendo a no caer en mi debilidad. Eres tú el que me fortalece, guía y motiva. O sea, tú y yo, mi querida familia, estamos llamados a estar agradecidos porque Él sigue obrando en nuestras vidas. ¿Frío? ¿Está frío? Y por eso, mi querida familia, ese es el ánimo, ¿no? Que podamos reconocer las bendiciones de Dios en todo momento. Hay un dicho por ahí, ¿no? A veces uno no aprecia los regalos que vienen en las cajitas pequeñas. No, a veces, uno a veces ve un regalo y, uy, mire, pero ¿por qué la caja esa que está allá es más grande? Y uy, me han dado eso. Y a veces los regalos que vienen en cajitas pequeñas son inesperados y más especiales. Y podemos pensar de la misma manera en todas las bendiciones que tú y yo recibimos de Dios. A veces esperamos una bendición que venga en una caja grande. Pero cuando llega en una caja pequeña, ¿qué pasa? A veces ni siquiera la queremos abrir. Y Dios está ahí, si supieras la gran sorpresa y regalo que tengo para ti en esta situación. O sea, es importante que podamos acercarnos a Él con un corazón agradecido, aún esperando grandes cosas de pequeñas. Que podamos enfocarnos más en aquellas cosas que ya tenemos en lugar de lo que no tenemos. Porque hay muchas personas que en el día de hoy ponen sus ojos en lo que no tienen. Y poco a poco lo que ya tienen empieza a perder el valor. Y cuando eso pasa, mi querida familia, ya no hay agradecimiento. Porque ahora llega el afán, la frustración, la preocupación, la manera de ingeniarse, maneras de obtener otras cosas que no tienen en lugar de decir, esto que Dios me ha dado es más que suficiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así como Pablo decía, con lo mucho, con lo poco he aprendido a vivir. Y vemos entonces que eso también es muestra de un corazón agradecido. Es cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en las cosas que ya tenemos, que es lo que nos lleva a cambiar nuestra actitud. Cuando tú te encuentres en ese tipo de situaciones de que estás entrando en ciclos de queja, pon tus ojos primero en Dios, aún en los regalos pequeños que Él te ha dado y lo que tienes. Y vas a ver cómo poco a poco tu actitud empieza a cambiar y vas a poderle darle las gracias a aquel que da todas las cosas. Dice, de Él y para Él son todas las cosas. Y es increíble entonces empezar a reflexionar en esa realidad. Decir, ¿cuántas veces yo le he dado las gracias a Dios porque no sé algunas cosas? Yo no sé si tú le has dado las gracias a Dios porque no sabes cómo hacer matemáticas, ¿sí? Yo no sé si tú le has dado las gracias a Dios porque es que la química o porque es que no sabes hacer construcción o porque no sabes arquitectura. Yo no sé si tú le has dado las gracias a Dios alguna vez porque no sabes manejar las finanzas. Yo no sé si tú le has dado las gracias a Dios por ese tipo de cosas. A veces se vuelve una preocupación. Pero cuando yo le digo a Dios, gracias Señor porque no sé algunas cosas, realmente estoy cambiando mi manera de pensar y decir, ¿sabes qué, Señor? Me estás dando la oportunidad de aprender algo nuevo. Me estás dando la oportunidad de crecer en otra área de mi vida. ¿Cuántas veces tú has intentado hacer algo nuevo?
¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo por primera vez? Y uno dice, bueno, yo tal vez nunca había hecho tal cosa. Y al principio fue complicadito, pero ahora lo puedo hacer fácil. Gracias Dios porque me diste la oportunidad de aprender algo que no sabía. ¿Cuántos de nosotros le damos las gracias a Dios por los momentos difíciles? A veces es, Señor, por favor, que se acabe rápido este ratico, que se vaya la dificultad, Señor, por favor. En lugar de decirle gracias, Señor, por estos momentos, porque es en estos tiempos en los que estás llevando a que yo pueda crecer en diferentes áreas de mi vida. Es en estos tiempos difíciles en donde estoy siendo refinado en mi carácter, en mi manera de pensar, en mi corazón. O incluso, ¿cuántos de nosotros con ciertas limitaciones podemos darle las gracias al Señor por eso? No, Señor, yo me limito en esto y con lo otro, necesito ayuda. Y el Señor entonces trae personitas, pone personas o te da oportunidades para mejorar cada vez más. Y eso nos muestra realmente que realmente sí hay necesidad y que también tú y yo podemos darle las gracias al Señor en este tipo de situaciones. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, le pudimos dar gracias a Dios por un nuevo desafío? O sea, a veces uno se asusta y dice, ¿cómo voy a hacer, Señor? Pero cuando empezamos a tener una actitud agradecida aún con este tipo de situaciones, vemos que eso es lo que nos ayuda a ser más fuertes, a mejorar en nuestro carácter, porque es la voluntad del Señor, dice ahí. Sean agradecidos porque es la voluntad de Dios ser agradecidos en todo. Ahora una más difícil, ¿cuántas veces le damos las gracias al Señor por nuestros errores? Y Señor, pero lo que hice, como dicen en Colombia, qué burrada, metí la pata, y ahora. Y entra uno como en frustración con uno mismo en vez de decir, Señor, ¿sabes qué? Gracias por ese error porque aprendí una gran lección. Aprendí una gran lección. Me sirve no solamente de manera personal, sino puedo ser también de ayuda para alguien que pueda estar en esa situación y tú puedes decirle, no, no lo hagas porque mira, estas son las consecuencias. O sea, realmente hay razones para estar agradecidos cuando tú y yo entendemos que somos ¿qué? Pueblo suyo y ovejas de su prado. Tú y yo le pertenecemos a Él. No, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros. Y es muy fácil entonces, mi querida familia, estar agradecido por todas las cosas buenas. Pero cuando empezamos a hablar de una vida completa, una vida conforme al propósito y la voluntad de Dios, necesitamos entender que también llegarán momentos malos. ¿Qué fue lo que le decía Jesús a sus discípulos? En este mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, es decir, una vida completa, una vida conforme al propósito de la voluntad de Dios, en este mundo va a experimentar ¿qué? Momentos tal vez no muy agradables. No todas las cosas van a ser buenas, no todo lo que enfrentemos va a ser color de rosa, no todo va a ser sabor a chocolate. Van a llegar momentos en los que las dificultades van a ser amargas, van a llegar momentos en los que tal vez lágrimas salgan de nuestros ojos, frustración nos llene de estrés, pero por más difícil que sea, tú y yo estamos llamados a ser agradecidos por esa situación. Y yo no sé qué situación estés viviendo, tal vez en este momento. Yo no sé qué situaciones has vivido incluso a lo largo de este año. Tal vez algo que estás pasando a nivel personal. Tal vez nadie más conoce, ¿verdad? Tus dificultades. Y la pregunta es, ¿le estás dando gracias a Dios por esa dificultad? ¿Le estás dando gracias a Dios por esa tormenta que estás viviendo? Yo me imagino a los discípulos después de esa tormenta que pasaron. Wow, gracias Dios, porque si no hubiera sido por esa tormenta, ¿cuándo hubiéramos visto aquel que tú prometiste por allá en Proverbios, que iba a calmar las aguas y los vientos y nos iba a llevar a un puerto seguro? Gracias Señor, porque si no hubiera sido por mi duda, si no hubiera sido por mi incredulidad y mis errores, no hubiera visto la manifestación de tu gloria y tu poder andando sobre las aguas. Gracias Señor, porque en medio de estas tormentas que estoy viviendo, sigues obrando en mi vida y sigues formando tu ser en mí, que yo sea más como Cristo y menos como el mundo,
que seas tú obrando en mi corazón de adentro hacia afuera. Y eso es lo que hacen las situaciones complicadas y difíciles, mi querida familia. Pero necesitamos enfrentarlas con un corazón de agradecimiento. Entrar por sus puertas con acción de gracias. O sea, si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, si tú verdaderamente eres ovejita de su prado y pueblo suyo eres, Él te llama a presentarte a su presencia con acción de gracias. Y dice, y por sus atrios con alabanza. O sea, ya va un poquito más complicada para nosotros la situación, ¿no? Pues antes yo decía, bueno, gracias Dios. Esto está difícil, pero gracias Dios. Y aquí dice, no, pero no solamente con acción de gracias. Preséntate también con alabanzas. Y es donde lo conectamos con la doxología, con palabras de gloria a Dios por esa situación. Y tal vez estés pasando por muchas dificultades y tú te preguntarás, ¿y cómo voy a presentarme a Dios con palabras de gloria cuando estoy viviendo esto? ¿Cómo puedo presentarme en la presencia del Señor con acción de gracias y presentarme a sus atrios, entrar con libertad cuando esta es la carga que estoy llevando a mi alrededor? Y la respuesta la encontramos en la obra de Cristo en la cruz, mi querida familia. Porque si tú y yo no fuéramos del Señor, créeme que ni siquiera pensaríamos eso de, pero ¿cómo puedo agradecerle al Señor en eso? No, simplemente andaríamos de queja en queja. O tal vez desde el punto de vista humanista nos volveríamos optimistas y actitud positiva. Pero un verdadero cristiano, mi querida familia, entra en ese conflicto. ¿Cómo puedo, Señor, llegar a ser agradecido en medio de esta situación? Y es lo que te lleva a adentrarte más en la palabra de Dios. Es lo que te lleva a debatir cada vez más con tus opiniones. Es lo que te lleva a argumentar cada vez más aquellos pensamientos. Decir, no, pero yo puedo estar pensando esto, pero esto es lo que me dice la Biblia. Esto es lo que me ayuda a entender por qué realmente puedo estar agradecido con el Señor. O sea, imagínate como si Job estaba en ese momento debatiendo con sus amigos tratando de defender su justicia y todos ellos le dan razones legítimas. Pero dice, no, pero ustedes no entienden. ¿Cómo hago para que entiendan? Y a veces nos pasa a nosotros de la misma manera. ¿Cómo me hago entender a mí mismo de que en medio de esta situación puedo llegar a agradecerle a Dios? Y es ahí entonces, mi querida familia, cuando nos damos cuenta que si tú y yo somos pueblo de Dios y ovejas de su prado, y aún estamos llamados a entrar por sus puertas en acción de gracias y con alabanza, es normal, es muy normal que haya conflicto en tu corazón de decir, Señor, bueno, yo llego aquí y quiero alabarte, quiero exaltarte, pero ¿y qué de lo otro? Y cuando te encuentres en esa situación, hijito de Dios, es cuando más tienes que llenarte de su palabra. Porque es Él que te va a revelar su voluntad por medio de su Santo Espíritu para que entiendas todo lo que estás viviendo, todo lo que está sucediendo a tu alrededor e incluso a pesar de esas situaciones puedas ¿qué? Acercarte a sus atrios con alabanza. Dice, alabar y bendecir su nombre. Es decir, no solamente llegar y decir, gracias Señor, sino que va a brotar fruto de un corazón, como Pablo escribía. Yo no sé a los que les gusta escribir, anota tu doxología, Señor. Tal vez en estos momentos no me quedo corto, pero mira, la semana pasada, Señor, cuando estaba en esa situación, en ese conflicto, en esa frustración, tuve, Señor, un toque de tu Santo Espíritu. Y me llevaste a entender, Señor, que aún en ese conflicto interno que tengo de cómo voy a alabarte, me mostraste que sí se puede y lo escribiste. Y después lo lees y dices, wow, Señor, ¿y en qué momento mi corazón pudo llegar a expresarse de esa manera? No sabes cómo. Empieza cada vez más a ver el ejemplo de hombres y mujeres que anotaban y están registradas aquí en la Biblia. Qué mejor ejemplo que el rey David. Este hombre, mejor dicho, por todas las que pasó. Y yo me imagino el conflicto que él podía tener por allá en la cueva de Adulán, el conflicto que podía tener en su corazón mientras corría para salvar su vida, el conflicto que tenía en su corazón de presentarse enfrente de los demás como si fuera loco para que no lo mataran y decir,
Pero aún a pesar de todo eso, Señor, llego a tu presencia cantando con alegría. Yo me imagino, o sea, el rey David era como nosotros. Es más, yo creo que él era más emocional que nosotros cuando leemos las palabras de los salmos. Y yo me lo imagino llorando, incluso angustiado, Señor, pero ¿cómo voy a llegar a decirte gracias si me están persiguiendo para matarme? ¿Cómo voy, Señor, a presentarme a tu presencia con alegría y con alabanzas? Cuando estoy aquí en una esquina esperando a ver si me puedo mover o no, porque si no, hasta aquí llegué yo. Y aún así, Él venció esas dudas y ese engaño de sus emociones con la misma palabra de Dios. Y podemos ver entonces a un rey David que empezó a crecer cada vez más, a entender cómo su paciencia se fue desarrollando. O no era ser paciente y bondadoso, esconderse en una cueva cuando tenía al enemigo justo enfrente de él y de espaldas. ¿Y qué hace él? Dios me ha formado, yo no voy a tomar la vida del ungido de Dios, él le decía a Saúl. Y le quitó un pedacito de su capa y se volvió a esconder pacientemente. Y espero que estuviera lejos. Dijo, mira, yo te hubiera podido haber acabado hoy, pero no lo hice. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la vida de David? Estaba formando misericordia, estaba formando amor, estaba formando perdón en medio de todas estas situaciones. Y del rey David entonces, cuando tú sigues leyendo los salmos, empiezas a ver la manera como él expresa esta gran doxología, ¿verdad? Palabras de gloria una y otra vez. Es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, a Pedro, a todos los discípulos, y es lo mismo que te pasa a ti y a mí. La pregunta es entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a ser agradecidos por ese carácter y esa identidad que Dios ha formado en nosotros? ¿Será que sí será posible para nosotros o volveremos a caer en el ciclo de cuestionar a Dios? ¿Y por qué yo, Señor? ¿Y por qué otra vez? En lugar de decirle, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres formar en mí? Muéstrame, Señor, tu plan en esta situación, porque todavía no lo entiendo, pero sé, Señor, que tú tienes un propósito. Leía la historia de una señora que se llamaba Cory Boom. Y en la época de la Segunda Guerra Mundial, ella estaba en un campo de concentración nazi, imagínense. Y era una persona que se había dedicado a rescatar judíos en esa área. Y les compartía el evangelio y algunos pues obviamente se convertían, otros no. Y está escrito en un libro que se llama The Hiding Place, el escondite. Y este libro cuenta la historia de que esta señora se metió al campo de concentración y con todas estas personas que estaba rescatando, bueno, mujeres porque las dividían, ella empezó a hacer como un estudio de la Biblia. Empezaron a leer la Biblia juntas, empezaron a estudiar la Biblia juntas, pero donde se reunían y donde se tenían que esconder era un lugar que estaba lleno de pulgas. Y entonces ya la gente no quería volver porque empezaban que me pica aquí, que me pica allá. Y muchos pues obviamente no fueron más, pero otros siguieron yendo porque empezaron a llenarse de la palabra del Señor y si hayan pulgas allá, queremos estar. Y entonces unas personas empezaron a quejarse, ¿no? Y esta señora les dijo que en lugar de quejarse, que fueran agradecidos con Dios. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a ser agradecidos? O sea, nos van a quitar la vida, estamos aquí, nos toca encerrarnos en un sitio donde nos pican estos animales. Y uno de los versículos que ya les citaba una y otra vez era este, Primera de Tesalonicenses. Den gracias en todo. Y les decía, den gracias incluso por esas pulgas que les están molestando tanto. Y bueno, sigue contando la historia que pasaba el tiempo y ese estudio bíblico como que empezó a crecer cada vez más a pesar de las pulgas. O sea, un campo de concentración nazi, mi querida familia, imagínense eso. Y crece tanto este grupo que ya se empiezan como a asustarse un poquito y decir, ya como que esto está escaso por allá afuera y van a empezar a preguntar dónde está la gente. Y ellos entonces andaban como un poquito asustados que iban a ser descubiertas por los soldados. Y un día una señora pregunta a un nazi, le pregunta, ve de casualidad ustedes por qué no van a revisar y a patrullar esa área. Nosotros nos hemos dado cuenta que los soldados no se acercan por allá. Y la respuesta de los soldados es, nosotros no vamos por allá porque eso está lleno de pulgas.
Y es increíble, mi querida familia, cómo ser agradecido por algo como tan incómodo y fastidioso que es tener pulgas, sea de bendición para otros. O sea, el agradecimiento realmente forma ese tipo de relación con Dios a pesar de las situaciones fastidiosas que podamos enfrentar. A pesar de las situaciones que podamos tener con los demás, Dios forma lazos fuertes, no solamente con Él, sino como hablamos la semana pasada, un lazo que nos une a todos. Yo me imagino, no cuenta la historia, pero yo me puedo imaginar muy fácilmente ese lazo de amor que empezó a forjarse entre estas señoras en un campo de concentración nazi, en un lugar donde estaban a punto de perder sus vidas, pero estaban sobrellevando las dificultades con agradecimiento para la gloria y la exaltación de Dios. Yo no sé cuántas habrán sido liberadas, no lo sé. No sé ni siquiera si fueron liberadas o no, pero sí puedo tener la certeza que cuando ellas se encontraban en ese lugar, había esto. Se acercaban a un lugar lleno de pulgas, pero se acercaban con acción de gracias. Se acercaban poco a poco, dejando atrás el susto, el temor, la duda, y llegaban a los atrios del Señor con alabanza, llegaban a su presencia con regocijo. Y es triste, mi querida familia, triste ver cómo poco a poco eso se ha ido perdiendo en la sociedad en la que estamos. O sea, realmente vivimos en una sociedad que nos lleva a ser menos agradecidos. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta. O sea, el mundo cada vez va como de mal en peor. A veces como que hay momentos de esperanza, pero después otra vez, uy, pero ¿qué volvió a pasar? Yo pensé que íbamos a mejorar otra vez. Y estamos entonces en una sociedad que poco a poco nos pone en la cabeza que no hay necesidad de ser agradecido porque ahora se consiguen más fáciles las cosas. No hay que ser tan agradecido porque en este país hay un poquito más de beneficios que donde estábamos antes. Y poco a poco vemos que esa mentira empieza a inundar nuestro corazón. Ya todo empieza a volverse disposable, dicen por ahí, reciclable, bote, regale o lo que sea, después conseguimos. Hay algunas cosas que sí, pues se pueden reemplazar fácilmente, pero hay otras que literalmente han perdido su valor. Y empezamos a pensar de la misma manera de nosotros. O sea, ese engaño del mundo, como hablamos en nuestras clases, no solamente afecta a nuestro ámbito social. Las mentiras y los engaños del mundo también empiezan a afectar nuestra vida y nuestro corazón. Y así como el mundo entonces nos llena de la mentira de que ya las cosas no son valiosas, eso ataca nuestra identidad de la misma manera. Y no es curioso entonces que muchas personas en el día de hoy se sientan que no tienen valor alguno. ¿Cuántas personas en el día de hoy no se sienten valoradas? Y volvemos nuevamente al Salmo 100. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad en Cristo, porque no saben que pertenecen a un pueblo, a una familia en la fe, a la familia de Dios, porque no saben que son ovejas del prado, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esa razón entonces, cuando no hay valor en su identidad, presentarse con acción de gracias, ya sea en este lugar o en otro momento, presentarse a los atrios con alabanza, pareciera cada vez enfriarse y apagarse. ¿Por qué? Porque es que yo siento que yo no valgo nada. Es increíble, mi querida familia, la mentira que el mundo mete en la cabeza de tantas personas. Yo trabajo en un sitio de carros y todos los días llegan cualquier cantidad de carros. Y muchas personas van con la expectativa de que su carro es el mejor, que todo está perfecto y entra al taller y a los 15 minutos, mira, lo que pasa es que este carro necesita más de lo que usted se imaginaba. Y empiezan a llenarse de cosas. Uno les dice, no, pero lo puede arreglar y le va a funcionar otros 20 años. No, 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 ya eso como que ya no sirve, ya no vale nada. Mejor voy al segundo piso y saco un carro nuevo. Y es curioso entonces, mi querida familia, ver eso. O sea, es desafortunado ver la noticia de que el valor de que algo que tú y yo tenemos no es el mismo o que incluso es menos de lo que nos esperábamos. Y pareciera que entonces viviéramos en este mundo donde todo pareciera brillar por un tiempo. Todo lo bueno brilla bonito como por el primer mes, pero después pronto empieza ¿qué? A perder su valor. Y eso solamente hablando de las cosas materiales.
Pero cuando ese mismo engaño se mete en tu corazón, cuando esos comentarios que la gente hace, cuando esas palabras se mencionan, cuando tú estás presente, pareciera que esa misma idea empezara a anidarse en tu interior, pensando muchas veces que no eres lo suficientemente valioso. Y yo no sé cuántos comentarios has escuchado, cuántas cosas has visto, y empiezas a pensar, ya yo no valgo nada. Y eso empieza a enfriar tu agradecimiento. O sea, por eso es importante que hablemos que el agradecimiento no solamente es lo que hablamos todas las semanas anteriores. O que el agradecimiento no solamente es unas palabritas cortas, sino que necesita también tener palabras de gloria cada vez más grande. Pero si eso no se está viendo en tu vida, entonces tienes que preguntarte, ¿cuál es mi valor en Cristo? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Será que realmente se ha vuelto un término más? ¿Se ha vuelto más una idea de que yo lo repito 1000 veces que yo le pertenezco al Señor? ¿O será que realmente lo creo? Porque si realmente lo crees, mi querida familia, entonces tu agradecimiento se va a ver fluir de ese corazón. Pero si no, entonces necesitas preguntarte cuáles son aquellas mentiras, comentarios y engaños que han llevado a hacerte sentir menos y entender el verdadero valor que tú tienes para el Señor. Porque si no, nosotros nos empezamos a tratar como si fuéramos las cosas que van a poner ahorita el viernes en descuento. Ah, no, pero es que yo soy como ese saquito que antes valía 100, pero ahorita al fin de semana va a valer 20. Nah, yo no valgo tanto. O sea, nos empezamos a tratar como cuando la gente compra las cosas el viernes negro. No entienden y no aprecian su valor. Si realmente entendieran el valor que harían, no, yo la compro de una vez. ¿Para qué me voy a esperar a que la dejen más barata? Yo entiendo que eso vale lo que vale. Pero desde el punto de vista emocional y espiritual, eso mismo pasa con nosotros. No, yo no creo que valga tanto. Y cuando pensamos de esa manera, mi querida familia, estamos desmeritando la obra de Cristo en la cruz. Cuando tú piensas que eres menos y vives bajo ese engaño, es como si estuvieras desmeritando lo que Cristo hizo por ti en aquel madero. Es como si estuvieras diciendo que Cristo fue a buscar un descuento para salvarte. Así voy a esperar a ver si más bien voy a ver si se comportan un poquito mejor para entregar mi vida por ellos. Y realmente es algo que va en contra del Evangelio porque Él lo entregó absolutamente todo por ti. Él no esperó a que tus buenas obras fueran cierto tipo de descuento para que Él no tuviera que sufrir tanto, ¿no? Eso es un engaño. Jesús no pidió un descuento por tu vida. La redención de tus pecados, la redención de todo lo que te iba a llevar a una condena eterna, tuvo un precio muy, pero muy alto. Un precio de sangre. Y aunque tal vez tú no hayas pagado ese precio, Dios sí lo pagó por medio de su Hijo Cristo Jesús. A Él le costó todo, a nosotros no nos valió nada y esa es la gracia del Señor. Y es increíble cómo aquel día cuando Él lo entregó absolutamente todo por ti y por mí, la locura del Viernes Negro realmente se ve cumplida en ese momento, ¿no? Un verdadero Viernes Negro, donde ahora nuestra identidad se encuentra en Cristo. Aquí hablan de finanzas y cualquier otra cosa, pero tú y yo estábamos en una deuda muy grande con Dios, estábamos en rojo, si quieren hablar de números, y Cristo vino a poner nuestra cuenta en negro, es decir, un balance positivo con el Señor. Y no solamente hablando de números, pero piensa un momento en cuán oscuras fueran esas horas cuando Cristo estuvo en el Calvario. Todo lo que tú y yo vemos y vamos a ver el viernes o hemos visto en otros años no se compara con la locura del verdadero Viernes Negro, el viernes más caro de toda la humanidad. Y pensar en eso nos lleva a entender que realmente valgo mucho para Cristo. Debería entonces generar en nuestros corazones un agradecimiento genuino de decir, Señor, quiero servirte con alegría. Quiero venir a tu presencia con regocijo porque entiendo lo que tú has pagado por mí. Quiero agradecerte porque en ti tengo una verdadera identidad y valgo, Señor, mucho para ti. Puedo entender, Señor, que por lo que tú hiciste ahora puedo, Dios Todopoderoso,
reconocer con todo mi corazón que soy parte de tu pueblo escogido. Ahora soy parte de la familia de Dios. Ahora entiendo, Señor, y quiero acercarme con acción de gracias y con alabanza. Quiero expresar cada vez más palabras de gloria para ti. Por eso, Señor, cada vez que paso por esas puertas, mi corazón se emociona cada vez más. Cuando se acerca cada vez más el domingo, mi corazón está ya pensando en maneras de decir: Señor, no quiero quedarme corto en ese momento en el cual yo pueda exaltarte y glorificarte. Y por eso entonces podemos acercarnos a nuestro Padre y darle gracias por todo lo que nos ha dado, por todo lo que hace en nosotros y por todo lo que hace en nuestro alrededor. Podemos darle gracias por lo que Él sigue y seguirá haciendo. O sea, realmente que leer los salmos, pensar en todos estos pasajes que hemos leído las últimas semanas, pensar y reflexionar en las palabras de Pablo al final de cada una de sus cartas nos ayudan a entender que es gracias al Espíritu Santo que podemos ver y entender las bendiciones de Dios. Y por eso es mi oración, hijito de Dios, que puedas darle las gracias por ese Espíritu Santo que te ayuda a ver, a apreciar esos regalitos, esas bendiciones que vienen en cajas pequeñas. Esas bendiciones como esas mujeres recibieron pulgas, pero fue una gran bendición para ellas. Y yo no sé qué sea lo que te incomode, lo que te frustre y te detenga muchas veces, pero es importante que le puedas pedir al Espíritu Santo que te abra los ojos y te ayude a entender el para qué de cada una de estas situaciones, y de igual manera cada vez que te encuentres en ese momento entiendas que tú estás ahí con un propósito y con un valor especial que Dios te ha dado porque Él pagó por ti. Es importante que le puedas dar las gracias a Dios, no solamente un día al mes o al año como hacen en este país. Tal vez como iglesia frecuentamos una acción de gracias una vez al mes, pero debería fluir constantemente de nuestros corazones, no solamente aquí, sino en tu vida privada y personal. Y después de que puedas darle gracias a Dios de ese corazón que está rebosando, puedas expresárselo también a todos los que están rodeándote, ya sea tu familia, ya sea tu familia espiritual, sean tus padres, tus hijos, que entiendas también el valor que ellos tienen en Cristo Jesús, y aún a la distancia, los que nos acompañan online, que puedan también entender que hay una gran bendición en tener un corazón agradecido, para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de este momento y por los siglos de los siglos. Es increíble como Pablo, él usualmente decía para siempre y para siempre, por todas las generaciones. Había una constancia, había algo que se repetía una y otra vez en el corazón de este hombre. Y es mi oración, mi querida familia, que en nuestro corazón se pueda vivir cada vez más esta realidad. Canten alegres a Dios, habitantes de la tierra. Sirvan al Señor con alegría y vengan a Él con cánticos de júbilo. Saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecir su nombre. Qué linda realidad, mi querida familia, que es lo que hacemos cada semana que nos congregamos en este lugar, aclamando con júbilo, sirviendo al Señor, reconociendo que Él es Dios, entendiendo que Él nos hizo y sabiendo que le pertenecemos a Él. ¿Cómo no darle gracias a aquel Dios poderoso? Así que con eso en mente vamos a orar, vamos a darle la gloria que Él se merece. Amado Dios, queremos bendecir tu nombre en esta mañana, queremos exaltar